¿Qué tal? Buenas tardes. Una disculpa por la demora. Buenas tardes, maestra, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues, vamos a iniciar para no ir perdiendo todavía más minutos. Si ustedes observaron nuestro programa esta vez sobre teoría de la Constitución, pues va a incluir no únicamente aquellos parámetros que han venido evolucionando, sino que también va a incluir parámetros que realmente consisten en que podamos tanto visualizar como al mismo tiempo eh, comprender, ¿no? Estas cuestiones que son la base política y al mismo tiempo jurídico estructural, ¿no? Sobre el Estado o la nación. En este caso nos corresponde conocer a Norteamérica dentro del mismo asunto de estas pautas dentro de nuestra política desde los puntos históricos. Voy a compartir nuestro material correspondiente. Hasta el momento con las cápsulas informativas hay alguna duda, alguna aportación. De mi parte, todavía no, maestra. Perfecto. Quisiera comentar algo, profesora. Claro que sí, dígame, lo Sí, escucho. me parecía muy interesante que, bueno, algunos documentos que está revisando, de que los antecedentes más antiguos referente a lo relacionado a las constituciones, se refiere no tanto a los sumerios, sino inician con los hebreos, refiriéndose a los textos bíblicos como si fuesen a un tipo de constitución. Entonces, bueno, los sumerios se supone que es la cultura más antigua, pero desde los hebreos hacia acá, muchos autores toman como una referencia para iniciar acerca de lo relacionado al concepto de constitución. Así es, recordemos que como civilización básicamente necesitamos, ¿no? Este punto central como de orden y de obligatoriedad resumido en, bueno, hoy como tenemos la clasificación, ¿no? De distintos tipos de normas, o sea, normas sociales, normas religiosas, normas jurídicas, Sí, sí, así sí, es. sí. Excelente. Y bueno, la diversificación de los conceptos a través de la historia han sido muy, muy interesantes. Yo los estoy incluyendo en mi trabajo, pero la verdad es que es algo muy enriquecedor cómo ha ido evolucionando los conceptos a través del tiempo y la aplicación conforme a las necesidades de las sociedades y bueno, hasta las constituciones ya de estados, cómo ha ido evolucionando y bueno, es algo muy, muy interesante. Así es, Miguel, gracias. Eso me hace recordar, ¿no? Aquellos puntos también que de manera global podemos hacer como un derecho comparado, porque pues bueno, nuestro material concede desde el punto también internacional, ¿no? Desde teorías que son globalizadas, como ya ir avanzando más específicamente a los puntos cruciales de nuestras constituciones, ¿no? Todo lo que venimos pasando desde nuestra independencia, ¿no? Que salimos y nuestra primera constitución que tuvimos fue precisamente con todos los tintes y bases españolas. Sí, 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 es correcto, es correcto. Sí, y lo interesante es que la nuestra se ha ido constituyendo de las que se originaron, por ejemplo, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, y México ha sido como que también un conglomerado que tomó su propia identidad y su propio modelo de acuerdo a las circunstancias de su entorno geopolítico, histórico, cultural, etcétera, etcétera. Bueno, es muy interesante eso. Así es, Miguel. Así que les voy a compartir un pequeño resumen que igual me pareció bastante objetivo, precisamente sobre la conceptualización
de lo que es la Constitución para que después podamos ir avanzando sobre por qué entendemos, ¿no? Que nuestra Constitución es rígida, por qué nosotros dentro de nuestro punto histórico también cómo pasó esta cuestión de el constituyente, el poder constituido, etcétera. Desde este punto ya la lectura nos empieza a hacer referencia con que es difícil ofrecer al lector un ensayo original sobre un concepto tan estudiado como es el concepto de constitución. Por lo mismo, se ofrece que en las páginas que siguen son solamente algunas claves para entender el significado que tiene esta noción en el siglo XXI. Ahora bien, un poco más objetivo, pues entendida en su sentido más general, la Constitución es un marco normativo orientado a la organización de los poderes de un Estado. De hecho, en su acepción primigenia, según recuerda Michelangelo Bovero, en una analogía con la ciencia médica, el término alude a la estructura del organismo político estatal. Así que la Constitución es el ordenamiento de las magistraturas y de los poderes de un Estado cualquiera. Desde esta perspectiva axiológicamente neutral, todos los estados tienen una constitución. A esto es a lo que se refiere Elías Díaz cuando sostiene que en el sentido estricto todos los estados son estados jurídicos. Y aquí es donde nosotros también podemos coincidir precisamente con estos autores, porque esta organización jurídico-política es básicamente la base para que empiecen a nacer todo lo que hoy conocemos como este sentido. Ejemplo, nuestros poderes consisten en tres: el ejecutivo, el legislativo y judicial. Estos, por supuesto, protegidos con base en esta teoría constitucional que realmente ya consiste hoy, digamos, a prueba de nuestra experiencia en la historia. Es decir, si hacemos un pequeño parteaguas, aquí podemos recordar que con base en nuestros documentos históricos, recordamos el porfiriato, ¿no? ¿Cuántos años? 30, casi 31 años dentro del porfiriato. ¿Cómo se pudo, ¿no? realizar esta etapa por tantos años? Pues precisamente o digamos que en ese entonces eran pequeñas modificaciones a estos poderes de la Unión, que dentro de cada uno de ellos el que priorizó fue por supuesto el Ejecutivo, mismo que al no tener un control como tal dentro de esta estructura constitucional, pues podía hacer y deshacer con lo que se consideraba el poder representativo, ¿no? Mexicano como república. Desde este punto vemos cómo las pequeñas modificaciones sobre, simplemente hablando de los poderes que están manifestados en nuestra Constitución, bajo esta parte de la misma, lo que estudia, ¿no? Esta teoría de la Constitución con los poderes que realmente se constituyen para una plena organización, podría cambiar en todo sentido estas pautas de la historia. Es decir, gracias a esto también nosotros conocemos las cuestiones de la democracia, ¿no? Cómo logramos salir desde el primer régimen que fue la monarquía, pasamos a la supuesta democracia, luego alguna parecida como dictadura, que es lo que estábamos hablando, y regresamos a las cuestiones soberanas, ¿no? A proteger esta soberanía que realmente constituye a un Estado como dinámico, ¿no? Y al mismo tiempo independiente. El resumen aquí nos marca, ¿no? Un ejemplo clásico de constitución no escrita es la que históricamente ha existido y ordenado el funcionamiento del Estado de Inglaterra. Otro punto a favor de nuestra materia es que efectivamente nosotros como latinoamericanos, básicamente nuestras constituciones han sido escritas y esto protege nuestra pauta sobre el derecho positivo, ¿no? La forma de organizarnos de manera jurídica que se pueda comprobar esta parte constitucional del Estado. Dentro de este ejemplo, por lo que hace la forma en la que se organizan los poderes, como la historia lo enseña, es posible encontrar muy diversas modalidades: monarquías absolutas, monarquías parlamentarias,
sultanatos, estados totalitarios, democracias presidenciales, democracias parlamentarias, etc. En cada caso, la organización de las magistraturas se organiza de la manera significativamente distinta. Esto significa que el poder político se constituye de diferente manera. Y es aquí como conectamos también una de nuestras materias completas, que es teoría del Estado, ¿no? Cuando hablamos de teoría del Estado, comprendemos las diferentes formas de gobierno y las diferentes formas de Estado, con cada uno de sus elementos y características. La Constitución nace para proteger estos elementos y estas características que representan a un Estado. Nótese que en el ámbito de la Constitución la relación entre el poder del derecho es muy estrecha. Se trata de dos caras de una misma moneda, como sentencia la afortunada metáfora de Norberto Bobbio. Es la organización de los poderes que le da forma a la Constitución y esta última entonces no es otra cosa que la expresión normativa de dicha articulación. Bueno, ahora, en la modernidad, si seguimos las premisas de la teoría contractualista, producto del pensamiento iusnaturalista moderno, la constitución normativa va a ser la expresión del pacto político en el que el Estado sustenta su legitimidad. Recordemos que el pacto político también toma en cuenta distintas acepciones que, como bien comentaba Miguel al principio, encontramos en las distintas o distintos conceptos, como es esta parte, ¿no?, de un concepto social de la Constitución, donde se expresa el ser y el deber ser, ¿no? Aquí nosotros ya estamos hablando también de esta aportación iusnaturalista moderno. El pactum subjectionis, ideado por Hobbes y que puede ser parecido por un pactum societatis, que lo proponía Locke, o construir una suerte del contrato social a favor de la voluntad general, como teorizó Rousseau. Desde el punto de vista con la teoría constitucional, adquiere expresión en lo que llamamos la constitución del Estado. Esto también nos podría recordar otra lectura en esta parte de la constitución del Estado, como puede ser el Leviatán, ¿no?, quien representa básicamente al Estado como este poder político, donde la sociedad no puede describirse si es que no existe este modelo estructurado sobre el mismo Estado que se represente ante otro. El Estado mismo es una entidad artificial que emerge de una decisión política, precisamente el contrato o pacto social, pero existen distintas maneras de organizar a los poderes una vez que han sido constituidos. Por ejemplo, sabemos que Hobbes promovía un Estado absoluto y Locke un Estado liberal y Rousseau un Estado democrático. Y ahí es donde nosotros nos inclinamos, ¿no? Porque, de acuerdo a México, protegemos siempre este Estado democrático, la democracia como tal. Ok. Eso era únicamente como cuestiones de preámbulo. Ahora voy a compartirles el tema que vamos a ampliar de acuerdo a esta valoración. Cuando se logre ver, me avisan, por favor. Aquí todavía me dice cargando. Yo ya la puedo ver, maestra, el precio. Sí. Ok. Ahora, de acuerdo a lo que vimos también, digamos, siguiendo en este orden de temas que teníamos en las cápsulas informativas, pues nosotros hablamos un poco sobre la necesidad en México de que existiera, pues, el poder constituyente, el poder constituido,
que empieza a tener esta potestad de estructurar al Estado mexicano y que nuestra Constitución llegue a ser la Constitución evolucionada que tenemos hoy desde 1917. Para esto existe el poder revisor de la Constitución en contraste con la teoría de la división de poderes. Por eso necesitábamos esta pequeña introducción para que nosotros conectemos, ¿no? Que este poder revisor de la Constitución se encargará de poder comprender, describir, caracterizar cada una de estas cuestiones de nuestra división de poderes de acuerdo a nuestro Estado mexicano. Tenemos al autor James, quien nos dice que buscando una clasificación distinta a la de constituciones escritas y no escritas, desarrolló la clasificación de constituciones rígidas y flexibles. Entiende por rígidas aquellas constituciones que para ser modificadas requieren de un procedimiento agravado al de producción legislativa ordinaria y que no se realiza por el legislador común, en tanto que las flexibles son aquellas que pueden ser modificadas por el mismo proceso en el que se hace una ley. Entonces, este poder revisor de la Constitución a nosotros nos explica por qué México debe tener básicamente un formalismo, ¿no? Para poder realizarse las modificaciones que se consideren necesarias a nuestra Constitución. En México tenemos una Constitución que se considera rígida al establecer un procedimiento agravado para realizar reformas constitucionales, pero ha existido un activismo del poder revisor de la Constitución que de 136 artículos que contiene la Constitución mexicana se han reformado 693 veces, lo que pone en duda el grado de rigidez de la Constitución mexicana. Y es decir, nosotros estamos hablando que cada una de estas modificaciones que se realizan de acuerdo a distintas interpretaciones, a distintas necesidades, tanto sociales, políticas, culturales, económicas, internacionales, ¿no? Contienen este mismo formalismo para poder realizar básicamente las reformas que se consideran. La Constitución mexicana no tiene límites expresos o cláusulas pétreas que constriñan el alcance del poder revisor. Tampoco existe un mecanismo jurisdiccional exprofeso para controlar el poder de la reforma constitucional. Más aún, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido como improcedente los medios de jurisdicción constitucional en contra de la reforma constitucional. Sostiene que el poder de reforma es un poder constituyente permanente, soberano, no sujeto a control alguno. En nuestras bases podríamos entender que nuestra Constitución es bastante permisiva en que se pueda expresar cuáles son estos medios para poder reformar la Constitución. Y sin embargo, la parte del poder revisor no está meramente limitada para que en algún punto se permitan ciertas cantidades de reformas, ¿no? Sino que queda la pauta abierta para que estas reformas sostengan de cierta manera los principios de nuestro Estado mexicano, porque dentro de nuestro estudio del derecho nosotros sabemos que bien necesitamos evolucionar acorde vaya realizándose en la sociedad. Ahora bien, en la teoría constitucional actual, el concepto de constitución obtiene su relevancia por el contenido y lo que lo caracteriza es la expresión del principio liberal, la división de poderes y derechos fundamentales, del principio democrático, soberanía popular y de supremacía constitucional. Ahora, en este sentido, nosotros también entendemos que en estas digamos, menciones, ¿no? Sobre la expresión de nuestro principio liberal, ya varias veces hemos hablado dentro de nuestra Constitución sobre los derechos fundamentales que reconoce, ¿no? El sistema democrático, es decir, cómo protege la soberanía. En este caso recordamos el Estado federal, el Pacto Federal, la autonomía de cada entidad federativa y la independencia que se caracteriza en la República. Como tal, elegimos ser la República Mexicana.
Por eso, esta palabra legitimidad es en material de la Constitución diseñada por el Poder Constituyente, porque depende de la eficaz articulación en los principios que van a construir el sustento axiológico del sistema del diseño de la estructura y funcionamiento del gobierno. Ahora bien, esta estructura, pues no nada más podemos resumirla en uno de los mayores ejemplos, que es como pues lo que vamos a tener ya, ¿no? El 2 de junio en cuanto a las votaciones, no nada más es ejercer esa parte de la democracia, ¿no? Sino es entender lo que hoy consideramos como los derechos fundamentales y eso que no hemos llegado al apartado, ¿no? Quizás en nuestra próxima clase hablemos de cómo se impulsó y cómo entendimos dentro de esta teoría constitucional lo que llamaríamos al bloque de constitucionalidad, a la cuestión de derechos humanos, ¿no? Toda esta pauta grandísima también que ahora nos dejan a un estudio jurídico amplio. Esta legitimidad aplica también en aquellos principios que, como bien dijimos, dentro de un derecho escrito empieza a formar parte el iusnaturalismo dentro del iuspositivismo al proteger la base del Estado y al mismo tiempo empezar a tomar en cuenta la participación de la ciudadanía en derechos fundamentales básicos, ¿no? Participación en la educación, en la salud, en el sistema administrativo, ¿no? Porque en esta ciencia del derecho administrativo, ahora que va a la par con el Estado, pues comienza a tener una rama sobre el derecho público que está dentro de esta estructura y funcionamiento del gobierno que explica de manera quizás no tan detallada, pero de manera general nuestra Constitución. Un ejemplo de ello podemos mencionar, por ejemplo, nuestro artículo 27, ¿no? Con las cuestiones sobre las tierras nacionales, cuáles se consideran bienes nacionales. En México, nuestro autor Felipe Tena Ramírez analiza que la función de revisión de la Constitución es encargada a un órgano especial integrado por el Congreso de la Unión, las legislaturas de los estados, y resalta que ese órgano tiene que participar en alguna forma de la función soberana desde el momento en que puede afectar la obra que es expresión de la soberanía. Su función es una función constituyente. Y como, por otra parte, se trata de un órgano que sobrevive al autor de la Constitución, cuya vida se extinguió con su tarea, consideramos que merece por todo ello el nombre de poder constituyente permanente. Con esto, México se desdibuja la división entre poder constituyente y poder de revisión de la Constitución con todas sus consecuencias. Ahora, es decir que estos dos, ¿no? Trabajan básicamente de la mano desde los principios de nuestra historia como Estado mexicano. En México sigue siendo el principio de Rousseau, la soberanía radica en el pueblo, pero la Constitución también indica que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión. Esto refleja la idea de soberanía del Estado, pero en este caso Felipe Tena Ramírez maneja la función soberana del poder constituyente permanente, pues le atribuye la competencia de reformar cualquier aspecto de la Constitución. ¿Por qué, digamos, hacemos énfasis en la diferencia básicamente de las reformas constitucionales? Porque nosotros recordamos que en la jerarquía de leyes, pues es nuestra Constitución que se encuentra en la parte más alta, ¿no? De la que dependemos para que se generen las demás leyes que ya conocemos, ¿no? Las leyes federales, los códigos, los reglamentos, normas sociales mexicanas, etc. Cada uno de estos también de acuerdo a hoy en día, ¿no? Las interpretaciones que tenemos en cuanto a sentencias, en cuanto a amparos, pues todas tienen este estudio constitucional. Por eso la competencia de reformar los aspectos de la Constitución sí generan una exigencia que no únicamente sea ejemplo, ¿no? A capricho de alguna pauta administrativa del Estado, sino que considere el estudio básico de los fundamentos de los derechos. No sé si recuerdan antes de estas últimas reformas, pues había un apartado que decía los derechos del hombre y del ciudadano.
Ahora, otro autor que se ha manifestado sobre eso es Bruce Ackerman. Debemos entender la Constitución más allá de un concepto abstracto como una realidad práctica, histórico-evolutiva, constituida por generaciones que han organizado para efectos de discutir y resolver las disputas organizacionales de sus poderes, así como de la identidad y futuro de la nación. Básicamente, entendemos, ¿no?, que nuestras constituciones suelen contar la historia de creación de una nación o de un país, ¿no? Tenemos varios países que contienen constituciones, como lo vimos en la introducción. Por reforma constitucional podemos entender el procedimiento formal establecido en una constitución para modificar su contenido, a través de un proceso con mayores requisitos establecidos para la producción legislativa ordinaria. En México, este procedimiento está contemplado en el artículo 135 de la Constitución, que señala: la presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las 2/3 partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México. El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente, en su caso, harán el cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas. Es decir, nuestro Congreso de la Unión también juega un importante papel, ya que la interpretación, el estudio o las características de nuestro sistema jurídico mexicano deben estar plenamente representados, pues, en nuestra Carta Magna, de manera interna, ¿no?, para la estructura propia de nosotros, y también de manera externa, ejemplo, en cuanto a las relaciones internacionales. Los estados deben de tener claras cuáles son sus bases constitucionales para poder representarse y, por supuesto, pasar como un sujeto de derechos y obligaciones, ¿no? En este caso estaremos hablando de una persona moral, que es como se representa él o los estados. Okay. Eso es por parte de el tema consecutivo. Me gustaría saber si hay o se creó alguna otra duda, alguna otra aportación. De mi parte, maestra, estoy entendiendo los antecedentes, la clasificación, los conceptos, digamos, la historia. Entonces, como tal, una duda de momento no se me ocurre realmente, pero estoy entendiendo, digamos, el contexto. Así es, porque tenemos varios contextos, como yo les comentaba hace un momento, de manera histórica o de manera contemporánea o en manera de modernidad, ¿no? Nuestros conceptos adquieren significados precisos, referidos a temas determinados. Por ejemplo, esta cuestión de las constituciones, donde quedan plasmadas podemos mencionar a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿no?, de 1789, que ya traía varias aportaciones, como por ejemplo una sociedad en la que la garantía de los derechos no está asegurada, ni la separación de poderes definida, no tiene constitución, ¿no? Esta relevancia nos deja a nosotros como con un apartado ya del trabajo que realiza como nación o como Estado para poder tener la estructura correspondiente, que no nada más, como bien me parece que lo mencionamos, dentro de la parte de la estructura literal, ¿no?, de la Constitución, donde tenemos la parte dogmática y la parte orgánica de la Constitución. Se había hablado también, algunos autores hablan que existe como la parte social
¿no? De la Constitución, pero pues al final es como si estuviéramos hablando de lo que también conocemos como los derechos sociales, ¿no? La cuestión de seguridad social, que también son ya apartados contenidos en nuestros derechos fundamentales. Podemos resumirlos, ¿no? Del 1 al 29, lo cual me parece ya bastante completo para hacer referencia, ¿no? En esta clasificación. También en las constituciones contemporáneas podemos tener en cuenta que existen múltiples mecanismos orientados a imponer límites y vínculos al poder y sobre todo, en la actualidad, los mismos trascienden por mucho a la mera separación de los tres poderes tradicionales, los tres poderes que nosotros conocemos en nuestro México, ¿verdad? En particular existen, por ejemplo, cortes o tribunales constitucionales, ¿no? Que revisan los actos de los tres poderes, es decir, el legislativo, ejecutivo y judicial, para poder garantizar que los mismos se ajusten a la Constitución y en esta medida controlan y limitan su actuación. Es decir, tenemos bajo este supuesto, ¿no? Distintas ventajas para poder nosotros como ciudadanos realizar también distintos modos de defensa hacia aquellas autoridades, hacia aquellos, por ejemplo, también servidores públicos, que en su caso podríamos encontrar que por un simple acto, ¿no? Un acto jurídico que emane simplemente por su voluntad, ejemplo, nuestra Constitución podría representarlo como un acto de molestia, ¿no? Sin cumplir las formalidades correspondientes, hablando de un proceso, ¿no? Cualquier tipo de proceso, que el simple hecho de que sean autoridad no les da la facultad de transgredir ahora sí que nuestros derechos básicos, en nuestros derechos fundamentales, siendo los más importantes que trascendieron, ¿no? En este sentido, sobre los objetivos, tanto del poder constituyente como del poder constituido. También con mucho gusto pues les puedo pasar el material, ¿no? De donde estamos hablando todos estos temas, ya para que ustedes con más tiempo puedan dedicarles el estudio correspondiente. Muchas gracias, maestra. Sí. ¿Lo subiría en el foro o por dónde lo mandaría, maestra? Se los envío al grupo, ¿no? Para que sea más directo, ya que Muy son, bien. son resúmenes o son pequeños libros en contexto. Sí, y bueno, haciendo un complemento a lo que usted dice, licenciada, leyendo con una actualidad de que, por ejemplo, el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha hecho más de 20 modificaciones a varios artículos de la Constitución, laborales, bueno, de varias áreas. Y pues bueno, vemos una Constitución activa, dinámica, que se va adaptando, de alguna forma que obviamente se va presentando nuevas problemáticas en la sociedad actual y bueno, se van ido implementando y ajustando nuevos rubros que surgen, por ejemplo, como las cuestiones de los LGTB, que se ha perfeccionado más la de los niños y la adolescente. ¿Cómo está activo? Esto no es histórico, esto no está pasado, sino es un presente que va cambiando, ¿no? También, ¿no? Sí, claro, con Por eso solo mencionar algo. sí, sí, tenemos mucho, ¿no? Como esta parte evolutiva, como de un paso como a 10 pasos juntos en nuestro sistema jurídico. Ujú. Y como bien les mencionaba, que de acuerdo a esta teoría de la Constitución, Sí, tenemos así es. resultados evolutivos. Por ejemplo, bueno, una figura de la que también se menciona en estos estudios globales, ¿no? Sobre la Constitución, es la figura del ombudsman, ¿no? Buscar esta protección del ombudsman para que precisamente como ciudadanos, pues contáramos con esta garantización de protección de derechos.
Y claro, ya hoy en día también lo asimilamos a esta protección sobre derechos humanos, pero es una figura que realmente nace de estas estructuras. Es correcto que, bueno, es una figura que ha surgido a través del tiempo y contemporáneamente con respecto a los derechos humanos, respecto a a la forma en cómo por ejemplo, al hablar de los maestros que perdieron la vida, el debate político que se da, constitucional, que se da todo eso. Entonces es un tema candente bueno, tiene que ver con las constituciones, en quién recae la responsabilidad y cómo se va a aplicar, si tuvieron implicaciones gubernamentales o etcétera, etcétera. Entonces, muchas teorías de conspiración, pero que de alguna manera hacen que nosotros estemos pensando en de qué manera se va a aplicar la Constitución en estas situaciones para que los derechos humanos también tengan un poder, una fuerza en la cuestión de los valores, ¿no? De la vida de los seres humanos, ¿no? Así es. Uno de los objetivos, ¿no?, que vemos en esta materia de teoría de la Constitución es precisamente de dónde nace esta garantía, ¿no?, de derechos, de dónde nace esta pauta de obligatoriedad, de que los demás también correspondan a cómo garantizar sus derechos, cumpliendo sus obligaciones, claro. Uf, Sí. sí, Así que, bueno, sí. si no hay nada más que aportar, les agradezco muchísimo su atención y por supuesto vamos a seguir en contacto por nuestra plataforma institucional. Claro que sí, profesora. Muchísimas gracias por su amabilidad y su atención. De nada, nada que agradecer. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, hasta luego, compañero. Yo me Hasta despido, luego, profesor. tengo cita con usted en la próxima clase. Así es, hasta luego.